por la reunión se está grabando, listo, por este tiempo, entonces, ¿cómo le quito ese letrero ahora? Dele Ah, aceptar, entendido. dele OK. Oh, se desconectó el pastor. Bueno, buenas noches para todos. Aprovecho y los saludo, los bendigo. Gracias por estar conectaditos este tiempo. Y bueno, sé que va a ser muy provechoso para ustedes, entonces les invito a que lo aprovechen, le saquen el jugo a esta materia de homilética. Entonces, de nuevo ahí ya está el pastor. Ok, listo, muy buenas noches para todos. Quiero pedirles hoy excusas porque no estoy en mi oficina, entonces no estoy desde el computador, sino desde el celular. Entonces no los puedo ver a todos. Entonces, no sé cuántas personas estamos ahorita conectadas de estudiantes. Si me pueden decir, por favor. Pastor, en este momentico tiene 3, 4, 5, 6, 7 estudiantes. Bueno, listo. Entonces, para todos, buenas noches, Dios los bendiga. Perdón, Pastor Humberto, ¿usted sabe cómo en el celular hago para mirar la pantalla? O sea, eh, Cuénteme, ¿para qué? para mirar los participantes. Ya acá me estoy mirando. Eh, Listo, entonces. Ok, creo ya que listo. Entonces ya lo tengo. Entonces listo. quisiera primero pedirle a Iván. Iván, quiero que abra la cámara y si puede, porque no sé si está en la casa, para darlo. Yo sé quién es Iván, pero para saludarlo. La cito, buenas noches. Iván, Iván no está. Yo Ah, creo ya, que listo, perfecto. Bueno, no está Iván. Señora Lida Serrano, muy buenas noches. Dios te bendiga. Tienes el micrófono apagado y no sé si me estás escuchando. Sí, Paz, buenas noches. Bendiciones. Bueno, ok, Dios te bendiga. Hermana Margot, buenas noches, Dios te bendiga. Pastor, buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias. Hermana Ingrid, buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Amén. Gracias. Buenas Don noches, Iván, don Pastor. Iván, buenas Apenas, noches. apenas escuché el nombre mío, el computador se apagó. La unción, esa es la unción suya, hermano. Desde el celular. Ok, listo. Don Luis, sí creo que, según escuché, está en la calle, entonces no creo que pueda prender la cámara. Entonces, bienvenido. Buenas noches, Y bendiciones. buenas noches, Dios te bendiga. Y Paola Ruiz, Paola Buenas Ruiz, noches. buenas noches. ¿Me puedes prender la cámara, por favor? Sí, ya 5 minuticos y la prendo. Ok, listo. Bueno, vamos a iniciar. Creo que el pastor Humberto nos acaba de compartir el sílabo. Entonces, alguno que me quiera responder, ¿qué es para usted la homilética? ¿Qué es eso tan raro? ¿Es una buena comida o es algo que se le ocurre que es la homilética? ¿O qué sabe usted de la homilética? Bueno, como los veo tímidos, En voy lo a ponerlos. que, en lo que es, Ah, listo. Es lo que queda en mi vida. ok, en lo que he visto es como una ciencia que estudia de manera práctica y de manera sistemática las predicaciones cristianas. Ok, que estudiar las predicaciones cristianas. Iván, para ti la homilética. Es como, sí, como el arte de la enseñanza. Sí, como que la estructura, cómo debo llevar todo el tema eh, de, de mi enseñanza, del Ok, evangelio. perfecto. Listo, gracias. ¿Ustedes tienen a la vista ahí el sílabo? ¿Lo pueden mirar? ¿Ingrid, lo puedes mirar? No, Sí, bueno, entonces, listo. Entonces, yo lo estoy leyendo, después lo miramos, pero lo estoy leyendo. Dice la clase homilética, Pastor Giovanni Guevara. Vamos a estar 9 clases, 2 horas semanales todos los jueves.
todos los jueves, exceptuando la última semana, que el 7 de diciembre yo no voy a estar, sino el martes 5 de diciembre. Ya creo que el pastor Humberto después más adelante les explica, pero todos los jueves vamos a estar, hasta exceptuando el último jueves, el última semana que no va a ser el jueves, sino el martes 5 de diciembre. ¿Listo? Déjenme leerles la presentación de la materia. Dice, uno de los mayores privilegios que el Señor nos delegó fue la predicación. Primera de Corintios 1:21 dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A través de los siglos, es el poder de esa predicación la que ha hecho que miles de millones de personas conozcan la verdad de Cristo y tengan acceso al trono de la gracia. Infortunadamente, en los últimos tiempos se han levantado obreros fraudulentos de la fe que con mensajes armados están apartando a las personas con fábulos y sutilezas como la misma palabra. Esto hace necesario que como hijos de Dios asumamos una actitud responsable frente a la predicación y tomemos con seriedad el privilegio de compartirlo, ya que a través de ella muchos pueden encontrar la salvación o ser conducidos a la perdición. Entonces, como dice la presentación de la materia, la homilética, que es la capacidad o el arte o la ciencia de predicar un buen sermón, un buen mensaje, es una responsabilidad también delante del Señor y a eso es que nos estamos preparando. Alguna vez yo escuché algo que durante muchos años lo repetí y lo dije muchas veces y hoy como que he entendido que no era como yo lo decía y no sé si de pronto usted lo ha escuchado también, pero no culpa a las personas que lo escucharon. Yo se lo escuché a ¿cómo es? Pastor Humberto, ¿se acuerda cómo se llama el pastor morenito de Asambleas de Dios? Sinisterra. Efraín Sinisterra. Efraín, se lo escuché a él, ahora no estoy diciendo que él haya dicho algo malo o algo bueno, entiendo el sentido, pero ahora lo corrijo. Él decía una frase que decía, predica a todas horas y cuando sea necesario habla. Y obviamente él se estaba refiriendo al testimonio y es importante, pero resulta que la predicación es la capacidad de abrir nuestros labios y poder compartir el evangelio. Y eso no lo da ese testimonio. O sea, el testimonio, el buen testimonio que usted tenga, hace que la gente diga, oiga, es buena gente, un bonito hogar, una persona honesta, responsable, pero nunca va a suplir esa capacidad de llevar el mensaje de Jesucristo. Hablamos de obreros fraudulentos de la fe que enseñan con mensajes amañados. Quiero preguntarles qué es para usted un mensaje amañado, que es un mensaje que no esté conforme a la palabra. ¿Qué entiende? Ingrid, que no me quiere hablar, entonces, como sea, quiero hacer hablar a Ingrid. Así que, Ingrid, dime para ti qué es un mensaje amañado. Un mensaje que es que casi no escucho, es que escucho entrecortado, tengo problemas como con el internet, no sé. Estoy tratando de conectarme a otro dispositivo, pero repíteme la pregunta, por favor. Cuando hablamos de mensajes amañados, ¿qué es para ti un mensaje amañado? Como repetir lo mismo o sin fundamento bíblico o algo así. Repetitivo, sin fundamento bíblico. Hermana Margot, ¿qué es para ti un mensaje amañado? Para mí creo que es como algo que no concuerda o no se asemeja a hacer una buena enseñanza o es como... Ok, listo. Está bien, hermana Margot, lo que dijiste está bien. ¿Alguien más quiere opinar algo? De pronto que pueda ser un mensaje que obedezca más a una intención personal de quien está predicando que a un mensaje de evangelización. Perfecto. Todo lo que ustedes dijeron son todas las anteriores. De pronto lo que dice Lida, que sea algo que viene más de la intención del corazón de la persona que está hablando para decir algo que quiere decir y lo dice desde una predicación, pero no lo dice personalmente. O como decía, creo que Ingrid, algo sin un fundamento bíblico o algo que se va de la palabra de lo que Dios. Eso es lo que vamos a aprender y por eso para mí esta materia es como tan importante y tan necesaria en este tiempo. ¿Listo? Quiero hablarles un momentico de los requisitos de la materia y primero es más que desear conocimiento, es una preparación para el ministerio. Entonces yo quiero que entiendan que a veces nosotros vamos a un seminario y de pronto la motivación es equivocada.
porque la motivación se limita solamente a tener conocimiento. Entonces el conocimiento es importante, pero el conocimiento es importante para colocarlo en la práctica. Y esa práctica, creo que lo vamos a decir al final de la clase del día de hoy, tiene que ver con la actitud de un ministro. Entonces, don Iván, usted que es ministro del Señor, dígame cómo usted determina o cómo caracteriza a un ministro del Señor, qué cualidades debe tener un ministro de Dios. Pero si lo se prende el micrófono, exacto, perfecto. Ok. Yo diría que es aquella persona apartada de Dios para llevar las buenas nuevas, ¿sí? Y no solamente eh, en cuanto a una charla, sino en cuanto a una vida plena en él, ¿sí? O sea, como el testimonio. Entonces, una persona que, o sea, que lleva un cargo ministerial, que lleva esa labor en su vida, ¿sí? Debe ser ese libro abierto, ¿sí? Que muestre las escrituras de Dios y muestre esa salvación y ese renuevo a las personas. Ok, perfecto. Entonces, estamos hablando de alguien. Ahora, hay otras características que le vamos a tocar más adelante, pero tiene que ver también con su comunión con los hermanos, con su relación con sus autoridades espirituales y con el testimonio de vida que da. Y ese es el siguiente punto que quiero que lo tengamos en cuenta, que para esta materia, pero es que no es para esta materia, sino para nuestra vida cristiana, es importante la comunión con Dios, que tiene que ver con nuestro devocional, y la santidad, el testimonio. ¿Cómo andan ustedes con el devocional? Pastora Brigitte, ¿cómo anda usted con su devocional? ¿Sí lo hace o no lo hace? Muy buenas noches, Pastor Giovanni. Claro que sí, claro que sí. Hoy, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hacerlo con mi esposo, porque sabemos que es algo que debe ser a diario. No podemos descuidarnos en esa área que es muy importante, donde recibimos la revelación de parte de Dios para tener el entendimiento y conocimiento de las escrituras. Ok. Lida, ¿por qué será importante en una persona que quiere predicar la palabra hacer el devocional? O sea, para cualquier cristiano es súper importante hacer el devocional, pero ¿y el predicador por qué necesitará hacer el devocional? Pues porque el devocional es un espacio de intimidad con Dios Ujú. y, y pues en la medida que aumenta esa intimidad con Dios, pues hay conocimiento, hay sabiduría y habita el Espíritu Santo. Entonces, pues una persona que va a ir a llevar la palabra y va a enviar el mensaje a muchos, pues diría yo que debe ser, esa intimidad con Dios debe ser mucho mayor. Por lo mismo Ok, que decía el pastor, para ser coherente con el mensaje que se está predicando. ok, listo, gracias. A don Luis, a Paola Ruiz, no les pregunto todavía porque creo que tienen la cámara apagada porque están en la calle, entonces cuando la prendan o cuando lleguen me avisan para poderlas vincular. Y habla también de la santidad con respecto al testimonio, y acá sí digo algo que también escuché alguna vez, y es que hay predicadores que jamás se deberían bajar del púlpito. Hay predicadores que jamás se deberían bajar del púlpito. ¿Qué querrá decir eso, Iván? ¿Usted es un predicador que sí se puede bajar del púlpito o usted se ve más bonito cuando predica, pero cuando se baja del púlpito ya como que cambia la cosa? ¿Qué piensas? Wow, yo qué puedo decir. Es confrontante porque no sé si lo estoy analizando bien, pero el predicador que no se baja del púlpito es aquel que pensaría yo que lo que predica lo aplica, ¿sí? Entonces no puedo pararme en el púlpito y decir sobre la santidad o sobre la comunión con que lo estamos hablando ahorita y bajarme y no hacer el devocional, no tener mi tiempo apartado con Dios, ¿sí? Entonces yo pienso que es eso, ¿sí? Que el hecho de no bajarnos del púlpito no quiere decir que, bueno, siempre estemos en la tarima, no, sino sí, que seamos eso, ese testimonio de lo que hablamos, ¿sí? Eso sería. Ujú. Predicaste el domingo en la iglesia con lágrimas en los ojos acerca de la humildad y cómo Jesús es nuestro mejor ejemplo de la humildad
y cuando bajaste del púlpito estabas listo a firmar autógrafo. Será una revelación coherente en lo que estás predicando con lo que estás viviendo. Entonces es como entender que es lo que tengo que vivir, ¿listo? Hay algo bien importante, hasta ahora estamos en la introducción, no hemos empezado la clase. Quiero pedirles un favor, yo no sé si la palabra sea escuelero, yo creo que la palabra más bien es disciplina, algo que nos falta como pueblo cristiano es disciplina. Así que vamos a tener 9 clases y las 9 clases usted tiene que asistir mínimo a 7 clases. Si usted pierde 3 clases, conmigo ya perdió la materia. Así tenga el resto bien, porque la idea es que estemos y podamos entender. Hay algo que yo hago siempre al final de cada clase y es que todo lo que le voy a dictar en la clase, yo le voy a mandar un resumen. Que ahorita cuando hablemos del monitor, pues se lo mando a él o al pastor Humberto, pero para que usted tenga para estudiar para su examen y todo, pero la idea es que usted esté en clase y no solamente esté, sino como ve, que pueda participar, que esté participando. La idea es que la clase la hagamos entre todos. ¿Cómo va a ser también la parte de la evaluación? Vamos a presentar al final un examen final que es de conocimiento, pero como esta clase es de homilética, entonces yo quiero que para la próxima clase, las personas que quieran predicar, me digan, yo estoy interesado en predicar, y entonces vamos a tomar la predicación que usted prepare para exponer en esta clase, la vamos a tomar a partir de la clase número 7, y es que al final yo voy a dejar media hora o 40 minutos de la clase para que por lo menos 3 personas puedan compartirnos un pequeño bosquejo de todo lo que hemos aprendido. Ese mensaje tiene que ser claro, pues ya con las bases que vamos a tener, y tiene que tener máximo 10 minutos. ¿Para qué? Para que puedan predicar 3 personas. ¿Listo? Si esas personas no alcanzan o sea, si todos no alcanzan a hacerlo, las personas que no alcancen a hacerlo me van a presentar a mí el bosquejo al final, el trabajo final va a ser presentarme el bosquejo. Yo voy a hablar con el pastor Humberto y si, por ejemplo, creo que Iván predica en la iglesia. Las personas que prediquen en la iglesia, entonces tal vez, como están grabando, para facilitar el tiempo a otros, entonces yo podría recibir el link de la predica de Iván o si hay otra persona que predique, para poderla ver y sobre eso hacerles algunas recomendaciones a Iván. Y si hay alguien más que predique acá, el pastor Humberto Mediodía, a ellos no los cuadraríamos para esta exposición, para darle paso a los que no lo han hecho, porque la idea es que usted pueda perder el miedo a hacerlo. Ay, pero es que me da pena, pero es que lo hago tranquilo. La primera vez que yo vi esta clase que viene a predicar, hasta coger el micrófono me da susto y todavía nos debe dar susto, pero es la idea romper el miedo. ¿Listo? Entonces, al final, los que estén interesados con la persona que sea el monitor, ahorita los cogemos más adelante, me pueden decir, a mí me gustaría y yo ya los programaría para decirles qué fecha va a predicar cada uno de acuerdo a las pautas que estemos dando. Las notas de dónde se sacarán, 35% es de un parcial que vamos a hacer la última clase, que va a ser el martes 5 de diciembre. La siguiente nota va a ser o de la prédica que usted haga dentro de la clase, a partir de la clase número 7, o si usted no alcanza a predicar, del bosquejo que me presente de la prédica que va a hacer. Y la tercera nota va a ser la asistencia y la puntualidad a la clase. ¿Listo? En el sílabo que el pastor Humberto les envió, no sé si alguno ya lo puede leer o los que no, o los que lo van a leer más adelante, están los que vamos a tratar semana por semana. Por ejemplo, hoy estamos en la presentación de la clase, vamos a hablar de la homilética y su importancia, el predicador y su mensaje, y así cada semana ahí está cuadrado lo que vamos a estar mirando, incluyendo a la semana 7, que es donde después los estudiantes empiezan a exponer sus sermones. Más o menos yo creo que pueden exponer 3 personas por clase, entonces tiene que practicarlo, porque obviamente es muy limitado, y usted tiene 10 minutos para que usted nos dé un mensaje claro, contundente y de bendición, ¿de acuerdo? No le voy a decir un minutico más, pastor, no, no. Así como el pastor me dijo que me sonaba una chicharra a los 50 minutos, a usted le va a sonar la chicharra y si no lo pudo concluir, la idea es que lo tenga en cuenta, ¿listo? Hay una biografía, son los libros que yo utilizo, hay un libro, es un libro, digamos que denso un poco, es porque la literatura no es muy actual, pero a mí me encanta ese libro, se llama Discurso a mis estudiantes, es de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, conocí a esta persona. Hay otro que de Vida Manual de Homilética,
Y hay uno que se lo recomiendo, pero súper recomendadísimo. Si lo pudiera comprar, sería muy chévere. Habla de exposiciones, predicaciones expositivas, y es de Michel Sugelén, de parte de Dios y delante de Dios. Ahí en su sílabo están la biografía para que usted pueda, si le interesa, mirar esa biografía. ¿Listo? Y bibliografía. Hasta acá la presentación de la clase. Entonces, antes de empezar, preguntas, dudas, aclaraciones, antes de que yo inicie, todo bien, para que después no me digan, ah, yo no sabía, yo no entendí. Entonces, este es el momento de hacer preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? A la una, a las dos y a las tres. Listo. Lo que fue, fue. ¿Listo? Cuando pierda la materia no me digan, ah, yo no. No, mentira, nadie va a perder. Empecemos. La homilética y su importancia. Empecé preguntándoles que cómo definiríamos la palabra homilética, ¿de acuerdo? En las próximas clases vamos a estar mirando algunas diapositivas, mirando algunos videitos que quiero como compartir con ustedes. Pero lo primero que podríamos empezar a definir, además de lo que ustedes dijeron, la palabra homilética es como una palabra que se puede cortar y que conjuga dos palabras. En el griego, homiléticos, que es reunión y conversación. O sea, la palabra es reunión y conversación. Entonces es una reunión de personas para compartir. Pero la palabra más inspiradora para nosotros como cristianos es la ciencia o el arte de comunicar la palabra de Dios. Escúcheme lo que dice, la ciencia o el arte de comunicar la palabra de Dios. Entonces es una gran responsabilidad. O sea, el subirse a un púlpito y, por ejemplo, en el caso de Iván, que sé que lo hace, si otra persona de los que está en el grupo, el pastor le ha dado el privilegio en la iglesia, o si algún día lo va a hacer, quiero que lo hagamos con temor y temor. Pero más que temor por la pena de que me van a mirar, más de la pena si mi voz es bonita o fea, es más bien la responsabilidad de entender lo que significa subir a un altar a predicar la palabra de Dios. Vamos a hablar de parte de Dios. Es más, nosotros, los predicadores, en este momento, somos los profetas de Dios. Hermana Margot, ¿cuál era la función de un profeta en el Antiguo Testamento? ¿Me puedes decir, hermana Margot? Eh, Me cogió huevas. Pues la función de un profeta es anunciar las buenas nuevas o Listo, ok. En el Antiguo Testamento, los profetas hablaban de parte de de quién. Dios. Ok. Hoy en día, los predicadores hablan de parte de quién. Deben hablar de parte de Dios, a través de la palabra. Ok, así que, perfecto. Entonces nosotros, los predicadores, podríamos decir que somos profetas. Y a veces nosotros nos pensamos en un profeta como alguien que tiene unos talentos especiales para ser vidente y mirar el futuro, y hasta lo podemos confundir con adivinación. No, nada de eso. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios, y cada que su pastor, por ejemplo, o una persona que él delegue, se sube el domingo o el día que haya servicio en la iglesia para hablar desde el púlpito, esa persona está profetizando porque está hablando de parte de Dios. Entonces la homilética es el arte de compartir ese mensaje. Y en eso tiene que ver la capacidad de organizar la información para la correcta elaboración de un bosquejo y su efectiva comunicación. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Tomar lo que hemos aprendido. Cuando yo les preguntaba del devocional, por ejemplo, ¿por qué les preguntaba del devocional? Creo que la primera forma en la que se nutre un predicador es de su comunicación. ¿Qué le ha hablado Dios? Si es un profeta, ¿a quién tiene que escuchar? A Dios. ¿Quién le va a decir qué necesita la iglesia? Dios. ¿Cómo puede linear su lenguaje a lo que Dios quiere a través de esa comunidad? Y ahí más adelante viene la preparación. Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene usted para preparar su mensaje? ¿De acuerdo? Entonces viene otra pregunta. Para Paola Ruiz. Doña Paola, buenas noches, Dios te bendiga. Doña Paola, ¿cuál crees tú que es la tarea más importante de un predicador? ¿Qué es lo más importante que tiene que ser un predicador? Bueno,
creo que lo más importante que debe hacer es, como decía el pastor, transmitir el mensaje de Dios. Lo más importante es que hable la palabra de Dios y que lo haga de manera correcta, que sea un mensaje transparente, que sea un mensaje correcto, que no hable cosas humanas, sino que el mensaje venga de parte de Dios, que tenga una buena interpretación. Ok, Paulita, lo que me estás diciendo es correcto, pero quisiera añadirle algo. Quiere decir que eso que tú has dicho es verdad, pero entonces podríamos decir que lo más importante de un predicador es buscar la revelación de Dios, la revelación. ¿Qué es la revelación? Cuando yo hablo de revelación, la revelación es diferente al conocimiento. El conocimiento es algo que yo aprendo, ¿de acuerdo? Entonces en el colegio a mí me enseñan que 2 más 2 es 4 y me demuestran por qué 2 más 2 es 4, porque 2 unidades más otras 2 unidades me dan 4 unidades, me lo comprueban, me lo demuestran y me lo pueden entender y yo tengo el conocimiento. La revelación, pero conocer, por ejemplo, que 2 más 2 es 4 me da un conocimiento, pero en nada afecta mi carácter, en nada afecta mi vida. La revelación lo que hace es primeramente transformar mi vida y a través de la revelación poder compartir el mensaje para que realmente transforme la vida de otros. Decía este señor Spurgeon en el libro que les dije, que les comenté que me gustaría que lo leyeran. Él decía que si un mensaje no molesta a otros, no fue un buen mensaje. Y decir eso en esta época donde los mensajes a veces parecen más motivacionales y más de apoyo, de coaching para que otra gente se sienta bien, suena como raro. Pero la verdad es que los mensajes, si son de la palabra, tienen que llevarnos a ser confrontados, a ser consolados, a generar en nuestra vida una esperanza. Por eso lo más importante es la revelación de Dios y la revelación de Dios para encontrar cuál es el personaje. De pronto voy a buscar el espacio en las clases para un día. Ustedes creo que no han visto hermenéutica y obviamente no podemos desviarnos la clase sobre hermenéutica, pero la hermenéutica es poder sacarle realmente el mensaje a la palabra. O sea, no decir lo que yo creo que dice la Biblia, sino decir realmente lo que dice la palabra. Entonces acá en la revelación yo tengo que encontrar eso. Para Ingrid, ¿ya estás escuchando bien? Sí, Sí, quiere señor, decir que sí. perfecto. Ok, Ingrid, ¿cuál es el personaje central de la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis? Jesucristo, Lida, Dios, ¿cuál es el mensaje central de la Biblia desde Génesis a Apocalipsis? salvación. ¿El mensaje o el personaje, pastor? El mensaje, ya el personaje ya lo hablaron, ya lo contestó bien Ingrid. Ok. Listo. ¿Y cuál es el mensaje? Yo diría que puede ser la gracia de Dios para con nosotros, Listo. Y esa gracia con Dios para con nosotros, ¿qué nos da? ¿Qué es lo que Dios nos la regaló? salvación, la La salvación. salvación. ¿Listo? Entonces, cada mensaje me debe llevar a esto. Entonces, por ejemplo, usted tiene que entender o tiene que buscar en cada pasaje de la Biblia a Cristo. Ahora, esto es un reto buscar a Cristo y predicar a Cristo en lo que estamos haciendo. ¿Listo? Ahora, a partir de esto, entonces, por ejemplo, todos predicamos. O sea, todos somos predicadores en potencia. ¿Y por qué predicadores en potencia? Porque todos tenemos un trabajo, porque todos salimos a una hora de almuerzo con nuestros compañeros de trabajo, porque todos tenemos familiares en la casa que a veces nos preguntan, los que no son conocedores de la palabra, porque tal vez un amigo o una amiga que tengamos de hace muchos años y que no conoce la palabra, un día nos va a preguntar sobre la palabra y en ese momento vamos a necesitar tener las razones. Ahora, déjeme colocarle un ejemplo bien práctico. Eh, ¿Cómo puedo yo darle un mensaje evangelístico a alguien que se me acerque hoy y me diga, oiga, ¿sí vio las noticias? ¿Sí vio de Israel cómo están bombardeando a esos pobres de Hamas y no están teniendo en cuenta a ninguno de esos pobrecitos allá civiles que están muriendo? Uy, y es que sí son unos desgraciados esos judíos. ¿Usted cómo puede convertir ese comentario en un mensaje evangelístico?
A ver, a ver, a ver. A ver, un predicador que me venga y me convenza de cómo yo puedo encontrar a Cristo en una situación como la que estamos viviendo. ¿Ninguno se anima? Ok. ¿Qué me lleva a mí a entender eso? Que yo necesito conocer la palabra. Entonces, ¿por qué les coloco este ejemplo? ¿Por qué? Porque si usted mira ahorita lo que está pasando, hay mucha gente que está de acuerdo con Israel y que está amando a Israel. Hay mucha gente que está diciendo, ay, sí, pero oran por Israel y por qué por los palestinos no oran. Y hay muchos otros que están diciendo, no, los judíos son los malos y pobres los palestinos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si usted no tiene el conocimiento de la palabra, entonces nunca va a poder elaborar un mensaje. Entonces, solamente breve para que lo sepa. Pero este problema entre Israel y Palestina no empezó este sábado cuando bombardearon, o no empezó en el año de 1948 cuando fundaron el Estado de Israel y le quitaron una parte de su territorio a los palestinos. Este problema empezó en Génesis capítulo 16, cuando Abraham le hizo caso a su esposa y fue y se acostó con la esclava. Y entonces nació un hombre llamado Ismael. Y de los ismaelitas, cuando la Agar tuvo ese embarazo, entonces miró como con desprecio a Sara, y Sara y se arrepintió de haberle dicho a Abraham que hiciera eso, y le dijo, despide a esa mujer de mi casa, no la quiero ver acá. Y cuando Agar se fue al desierto, si usted busca en Génesis 16, dice que Dios escuchó el lamento de Agar y le dijo, no, vuélvase para la casa y va a tener su hijo. Y como es hijo de Abraham, su hijo, aunque es de esclavitud, va a ser un hombre fuerte y va a tener pelea con todo el mundo. Y de ahí viene la pelea. Y obviamente estamos orando por Israel. ¿Y por qué oramos por Israel? Porque Israel es el pueblo de Dios escogido. Uy, pero pastor, si esos de Israel son unas porquerías, imaginen lo que hacen. Bueno, pues usted y yo también éramos así. Y Dios nos amó por gracia. Y por la misma gracia amó a Israel. Así que no estamos dependiendo de Israel porque haga cosas buenas o malas, sino porque el corazón de Dios se colocó en esa ciudad. ¿Y qué hacemos con los inocentes de Palestina? Pues oramos también por ellos y clamamos a Dios para que traiga paz, pero estamos entendiendo y podemos hablar que la real razón de todo lo que está sucediendo es por la condición del corazón del hombre, pero un día el reino de Israel será restituido en Cristo Jesús. Ah, ya, predicó. Pero usted tiene que aprender cómo puede cada situación convertirla en algo. Entonces, es la capacidad de poder compartir las buenas nuevas con las personas que están. Por eso es necesario que en nuestro corazón exista un convencimiento de tener una comunicación y una comunión con la palabra de Dios, que la palabra de Dios esté bonita. Así que espero que usted no sea un cristiano que tenga su Biblia abierta en la sala de la casa del Salmo 23. Espero que usted sea un cristiano que abra su Biblia constantemente y no solamente en el Salmo 23 o en el Salmo 91, sino que entienda que la palabra va desde Génesis hasta Apocalipsis y que toda ella es importante y que obviamente la vamos conociendo poco a poco, ¿de acuerdo? Eso para cuando una persona esporádicamente puede compartir el mensaje en el trabajo, con su familia, en un bus, con un amigo. Pero vamos a hablar de las personas que tienen la oportunidad de subir a un púlpito. Entonces, ¿qué pasa si usted un día, el pastor le dice, hermano o hermana, entonces el próximo domingo o el próximo miércoles necesito que usted suba a la iglesia, al púlpito y nos va a compartir un mensaje a la palabra? ¿Listo? ¿Cuántos están listos y preparados para hacerlo? Eso es lo que busca esta clase, ¿de acuerdo? Y quiere decir que cuando usted es tenido en cuenta para ser pastor de la iglesia, entonces, ¿qué era la pregunta que le decía? Primero, su pastor no está viendo en usted tanto las habilidades histriónicas que tenga por su carisma, por su elocuencia al hablar, sino está mirando más bien su testimonio. Y lo está considerando usted una persona digna de llevar la palabra de Dios, digna de predicar el mensaje. Y usted tiene que asumirlo con esa responsabilidad. Y es aquí donde esta materia pretende darle las herramientas. ¿Por qué las herramientas? Porque es diferente que usted tenga una charla casual con alguien y de la charla casual pueda usted compartir el evangelio a cuando usted tiene que pararse frente a un auditorio y ha tenido que preparar un mensaje y ha tenido que organizarlo
llevar esa palabra. Y eso es lo que vamos a hablar, ¿listo? Entonces, ¿cómo preparar un mensaje y compartirlo? Acá vamos a empezar a desglosar un poco y lo vamos a hacer de una manera rápida, pero es lo que vamos a desarrollar en la clase. Entonces, lo primero, debe existir un anhelo por compartir de la mejor manera la palabra. Escúcheme, no es una competencia. O sea, nunca predique en la iglesia buscando competir con las luchas. Voy a predicar mejor que el pastor. O, uy, ese pastor como que solamente quiere a Iván y como solo pone a Iván, pues le voy a mostrar que yo lo hago mejor que Iván. No estamos compitiendo con nadie. Porque empezando yo no estoy predicando sobre mi pensamiento, sobre mi concepto, sobre lo que yo creo. Estoy compartiendo la palabra de Dios. Entonces tengo que entender que hay un anhelo en mi corazón de compartir las buenas nuevas. Y entender que no voy a hablar en el púlpito, y escúchenme en esto para cuando les toque a ustedes partir un mensaje, yo no me voy a subir a un púlpito a compartir mis experiencias, a compartir mis anécdotas, a conocerme, a levantar mi conocimiento propio. Voy a levantarme a predicar la palabra de Dios. Entonces yo no puedo decirles acá, bueno, entonces yo que les estoy diciendo homilética, uy, yo sí quiero contarles porque una vez cuando yo estaba predicando, imagínense que, no, a usted no le interesa eso, a usted le interesa que yo le dé la palabra. No le interesa que yo diga qué cosas pueden pasar o no, no, que le diga la palabra. O que yo lo quiera deslumbrar con el conocimiento que tengo, no, lo que vamos a hacer es predicar la palabra de Dios. Entonces nunca podemos perder de vista que el mensaje tiene tres propósitos. Y voy a hablarle de los tres propósitos que tiene un mensaje. Y antes de compartirlo, quiero preguntarle, Iván, tú que predicas en la iglesia y tienes el privilegio, o sea, qué privilegio, qué honor que Dios te permita esto. No eres mejor que nadie en la iglesia, no eres más importante o más santo, simplemente es la gloria de Dios y la gracia de Dios la que te permite predicar. Pero yo quiero preguntarte, cuando tú te subes al púlpito, ¿qué buscas con el mensaje que vas a dar? Más allá del mensaje que sea de humildad o de gracia o de salvación o de pecado, pero ¿qué buscas con el mensaje? Yo busco que se enamoren más de Dios, ¿sí? Y hay algo particular y es que o sea, siempre que voy a dar una palabra, él me habla primero a mí por medio de esa palabra, ¿sí? Entonces, si estoy hablando sobre el tema de familiar, entonces, primero me está hablando a mí que yo debo aplicarlo, que yo debo, o sea, es como, ahí va la importancia del devocional diario, digamos que muchas veces Dios nos está hablando primero a nosotros para ahí sí poderlo compartir, ¿sí? Entonces, a veces, muchas veces, la mayoría, pues considero, ¿no? La mayoría de predicaciones que uno da, primeramente Dios le está diciendo eso a uno como predicador para que tú lo puedas compartir. Ok, listo. Lida, ¿qué piensas que estamos buscando cuando compartimos una palabra, cuando un predicador se sube a un púlpito? Revelar una verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Y pues me uno a Iván en el sentido de que sea primero para mi vida y para quienes va el mensaje. Ok, listo. Ingrid, ¿para ti qué es o qué propósitos debe tener la predicación? Bueno, el propósito es confrontar, digamos, a las personas con la palabra, ¿sí? Que se pueda aplicar en nuestro diario, de pronto en nuestro diario vivir, o que seamos confrontados con alguna falencia en nuestras vidas o viceversa. O sea, que seamos renovados, transformados a través del mensaje, que lo vivamos. Ok, listo, gracias. Todo lo que has dicho es verdad y lo quiero concretar en tres aspectos. Primero, una prédica se hace para exaltar el nombre de Cristo. Una prédica se hace para exaltar el nombre de Cristo. O sea, nunca es para que la gente lo vea a usted. Nunca es para que la gente se sienta anodada por la capacidad que tiene la persona de hacerlo. No. Lo que buscamos es exaltar el nombre de Cristo. Segundo,
Generar convicción de pecado y arrepentimiento en los incrédulos. Si un incrédulo está escuchando el mensaje que usted está dando, esa persona debe generar una convicción de que es pecador y esa convicción lo debe llevar al arrepentimiento. Obviamente sabemos nosotros que quien convence de pecado, ¿quién es? ¿Quién convence de pecado, hermana Margot? Jesús, Jesucristo. Jesús a través. Bueno, El pero Espíritu el Dios Santo, Trino tiene el el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Santo, por El medio del Espíritu. Espíritu Santo nos convence. ¿Listo? Ahora, si el Espíritu Santo es el que convence de pecado, quiere decir que no es la elocuencia suya la que va a lograr este objetivo, sino es la comunión que usted tenga con Dios, porque es el Espíritu Santo a través de las palabras que usted pueda decir, la que va a traer esa convicción de pecado al incrédulo. Y el tercer propósito, el tercero, es edificar la fe de los redimidos. Edificar la fe de los redimidos. ¿Qué quiere decir edificar la fe de los redimidos? Que nuestros mensajes no deben ser superficiales, que nuestros mensajes no deben ser sin fundamento, sino que nuestros mensajes deben ser enfocados en la palabra y que cada día nos lleven a crecer más en el conocimiento del Señor. ¿De acuerdo? Dice la palabra en 2 de Timoteo 4, del 1 al 2. 2 de Timoteo 4, del 1 al 2 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y yo quiero que le prestemos atención a estas últimas tres palabras. Un mensaje debe redarguir, un mensaje debe reprender, un mensaje debe exhortar, un mensaje también debe edificar. O sea, esos elementos son los que concluyen lo que estamos hablando. Entonces, cuando usted predique, que el nombre de Cristo sea glorificado, que haya un convencimiento de pecado y que nosotros podamos realmente edificar a la iglesia. Y esto es bien importante. Porque no hay ministerios, escúcheme esto, no hay ministerios más importantes en la iglesia, porque todos somos siervos de Dios. Así que desde el ujier, que está en la puerta recibiendo a los hermanitos y dándole las manos y saludándoles, pasando por el chico que está manejando el sonido, por la persona que está tocando la guitarra en la alabanza, hasta el predicador, todos, sin excepción, somos siervos de Dios. ¿De acuerdo? El asunto es que hay ministerios que son más visibles que otros. Entonces, de pronto, ese hermanito que maneja el sonido está por allá detrás de una cabina y nadie lo está viendo. Pero lo que él está haciendo es importante para el servicio. Si usted está predicando, obviamente usted va a ser visto, pero usted es tan siervo como el que lo está haciendo. Entonces, si usted entiende de esa manera, va a entender que cuando usted predica, usted está sirviendo al Señor y lo que está buscando no es el elogio personal, no es el orgullo, y que usted no es más importante que nadie, pero sí entendiendo que el mensaje debe edificar, redarguir, reprender y exhortar, pues no puede ser cualquier persona que se suba al púlpito, tiene que ser una persona que tenga buen testimonio, tiene que ser una persona que tenga comunión con Dios y tiene que ser una persona que tenga conocimiento de la palabra, porque es la palabra la que dice. Lo que transforma nuestras vidas, y acá también quiero que lo entendamos, las emociones. Yo en la iglesia repito mucho esto, y es porque a veces nosotros somos emocionales. Eh, Déjeme contarle algo que me sucedió una vez, ¿no? Y fue que llegué a un campamento, habíamos mandado un líder a un campamento de adolescentes. Y me senté a mirar qué era lo que hacía el predicador en la charla que le estaba dando. Entonces yo quiero que usted se coloque en sintonía, eran las 6 de la tarde, en el campo, estaba oscureciendo, no había mucha luz, el ambiente era como muy propicio. Y este muchacho empezó a decirles a los adolescentes, cierto que sus padres no los entienden, cierto que a veces ustedes sienten como que nadie los puede comprender,
Pero Jesús, bueno, y empezó a hablar así un montón de cháchara, que a los 15 minutos todos los chinitos estaban chillando, llorando allá, conmovidos. Y este muchacho me miraba como diciendo, vea. Y le dije, hermano, es que esto no se trata de mover emociones. O sea, si usted va y le dice a la gente lo que quiere escuchar, y muchas veces encontramos predicadores así, que saben decir las palabras correctas para tocar sentimientos. Usted no está en un púlpito para tocar sentimientos. Usted está en un púlpito para predicar la palabra de Dios. Y es muy diferente tocar sentimientos a predicar la palabra de Dios. Entonces, eso lo tiene que tener muy en cuenta. Entonces, vamos a hablar de la predicación y sus elementos. Si ya hablamos del predicador, vamos a hablar de la predicación y cuáles son los elementos. Entonces, vuelvo con lo que les dije al principio. La predicación es una comunicación verbal. Es una comunicación verbal. ¿A qué me refiero con esto? No sé si ustedes saben esto, pero déjenme explicarlo. Cuando uno lee Romanos capítulo 1, cuando habla de la perversidad del hombre, en Romanos capítulo 1 dice Pablo, y la misma creación nos da testimonio que existe Dios. Entonces déjenme parafrasear. Lo que Pablo está diciendo es que cuando yo veo las montañas, cuando veo un amanecer, cuando veo un atardecer, cuando veo una caída de agua, wow, me hablan de la grandeza de Dios. Pero lo que quiero que usted sepa es que aunque yo puedo ver la grandeza de Dios en la naturaleza, el ver la naturaleza de Dios nunca me va a convencer de pecado. Me puede llevar a entender que hay un ser superior. Me puede llevar a entender que hay un creador detrás de eso. Pero jamás me va a confrontar con el pecado. Porque lo que me confronta con el pecado, lo que me confronta con un cambio de vida es la palabra. Por eso la predicación es una comunicación verbal de un hombre a los hombres. De un hombre que Dios ha escogido para que le comparta a otros hombres y le hable de él. Y ese mensaje tiene dos componentes primordiales e importantes. El primer componente de un mensaje, la verdad. O sea, usted tiene que hablar la verdad. No va a decir lo que usted piensa, lo que usted cree, lo que a usted se le ocurre, sino va a hablar la verdad. Yo quiero que piense algo. ¿Quién era usted antes de conocer a Cristo? No me diga, no me interesa, pero quiero que piense quién era usted antes de conocer a Cristo. Y sabiendo usted quién era antes de conocer a Cristo, le pregunto, ¿qué derecho tiene usted de pararse en un púlpito y hablar de esta palabra tan sagrada? Ninguno. Así que no podemos pensar que es por nosotros, o sea, es por su gracia, que Dios nos da el privilegio de, siendo nosotros pecadores, levantarnos y hablar de otras cosas. Por eso es tan importante que yo le hable a la gente la verdad, que le hable de la palabra, que no le hable de lo que yo pienso, sino de lo que Dios quiere. Porque nosotros somos hombres y mujeres imperfectos, llamados a comunicar una perfecta verdad. Suena como contradictorio, ¿verdad? Pero somos hombres imperfectos, llamados a comunicar su perfecta verdad. Por eso Iván decía, cuando yo predico, yo soy el primero que me confronta. Claro, porque es que la verdad del Señor siempre nos va a confrontar. Siempre nos va a llegar a decir, bueno, ¿cómo estamos nosotros con respecto a esta realidad? ¿Cómo estamos nosotros con respecto a esto que estamos diciendo en este momento? ¿De acuerdo? Y esa verdad, ¿dónde la encuentro? ¿Dónde encuentro esa verdad? Hay unos buenos libros de ufología que me hablan acerca de los extraterrestres. Hay unos buenos libros de filosofía que me hablan del pensamiento humano. Hay unos buenos libros que me hablan acerca del desarrollo de la historia de la humanidad. Entonces, dígame, ¿dónde puedo encontrar esa verdad? Alguien que me responda. En la Biblia, dice la pastora Brisa. Es la palabra. ¿De acuerdo? Ahora, sí, claro, se pueden utilizar otras cosas, pero la esencia, la verdad se encuentra en. Y cuando usted predica la Biblia, es la Biblia. Ahora, la Biblia son 66 libros, no sé cuántos capítulos, no sé cuántos versículos. O sea, creo que 10 no le alcanzarían para predicar toda la Biblia. Como para que usted un día diga, no, pero ¿de qué predico?
a menos que usted abra la Biblia siempre en el 23 y lo único que te da que compartir de Dios es el Salmo 23. Ahí sí, pues obviamente, rapidito se le va a caer el tema. Pero la Biblia es todo un conjunto y en ella encontramos la verdad. La verdad que revelada. Déjeme decirle con un ejemplo qué es la revelación. Haga de cuenta que usted está en la sala de su casa y en la sala de su casa usted tiene un velo que no permite que la gente de afuera de la calle mire dentro de su casa. Pero obviamente hace lo mismo en el sentido contrario. No permite que usted vea y lo que hay afuera. Y usted está en su casa sentado, tomándose un café o haciendo oficio, lo que sea. Y usted escucha una bulla, usted escucha un tropel, usted dice, uy, ¿qué pasó? Están agarrados allá afuera. Y usted trata de mirar por el velo y usted no ve nada. Usted ve tumultos y escucha la bulla, pero no ve nada. ¿Qué tiene que hacer para verlo? Correr el velo. Usted corre el velo. Ah, ahora sí lo entiendo bien. Si usted no corre el velo, usted va a decir lo que se imagina. A mí me parece que como que es esto, como que es aquello, usted no va a decir lo que le pasa. Pero cuando usted corre el velo, usted puede decir, ah, lo que está ocurriendo es eso. Dice 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que correr el velo realmente es permitir que Dios nos permita conocer su verdad primeramente nosotros, para después tomar esa verdad y cuando yo entiendo cómo puedo organizarla, de qué manera explicarla, cómo puedo empezar un mensaje, cómo puedo desarrollar un tema y cómo puedo llegar a una conclusión, ¡pum! Dar en el blanco, no por mi verdad, sino por la verdad que encontré de Dios. Así que lo primero es que un mensaje, la característica es que comunica la verdad. Pero el segundo aspecto de un mensaje, la segunda elemento de la predicación es la personalidad. Y la personalidad tiene que ver con la persona que va a dar el mensaje. En esta personalidad quiero explicarle dos cosas. La primera, recuerde que no es por su elocuencia, recuerde que no es por su capacidad, pero sí quiero decirle algo de antemano. No todo el mundo es predicador. Y muchas veces nosotros como pastores encontramos personas frustradas porque son personas que tienen la mejor intención, mejor deseo. Y eso hablan con el pastor y le muestran su espiritualidad y todo. Y sí, son muy espirituales, pero tal vez su talento sea otro, menos el predicar. Tal vez su talento sea la oración, tal vez su talento sea el manejar las finanzas, tal vez su talento sea el servir, tal vez su talento sea el interceder, pero no es el predicar. ¿Por qué? Porque Dios como que también da la habilidad de hacerlo. ¿De acuerdo? Ahora, no puede generar su orgullo, no puede despertar en usted, ah, es que yo que lo hago bien. No, no es porque usted lo haga bien, es porque Dios le ha dado el talento para hacerlo. Así que en esa personalidad, dice que nosotros presentamos el mensaje sin mentiras o especulación. Pero sí tomamos las habilidades que Dios nos da para poder ser buenos comunicadores. Jamás buscando nuestra propia gloria, sino buscando la gloria de Dios. Y jamás desviaremos el mensaje para buscar el aplauso. O sea, el día que usted busque el aplauso, ese día va a estar mal. Les quiero preguntar algo. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Aide Yolima, que no has hablado, no conozco tu linda voz. ¿Quién era Jesús? Hola, buenas noches. Hola, Jesús, bueno. em, pues era un predicador, era predicador, Era un predicador. sí, Cualquier predicador, ¿verdad? no, el Uno Hijo muy de bueno. Dios, el ¿El qué? Salvador, ¿El qué? el El Hijo Hijo de de Dios. Dios, el Salvador, Dios mismo. Jesús era Dios mismo. Pero Jesús cuando vino a la tierra, se despojó de sí mismo, dice en Filipenses. Cuando usted lee Filipenses 2, del 5 al 10, dice que él se humilló y se hizo. Así que aunque él es Dios, en el tiempo en la tierra se despojó de esa gloria
para cumplir un propósito. ¿Por qué? Porque los aplausos y las adoraciones podían distraerlo del propósito que tenía. Entonces, si usted ha sido cuidadoso leyendo los evangelios, usted encontrará que en muchas ocasiones decían y buscaban a Jesús para hacer lo que, ¿para qué lo buscaban? Bueno, algunos para matarlo, pero digamos que los que lo querían. ¿Para qué buscaban a Jesús los que lo querían? ¿Para hacer lo que? ¿Se acuerdan? ¿Para hacer lo que? para Caer. ¿Para hacer hacerlo lo que? caer. No, 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 no. Estoy hablando de los que lo querían. para hacer milagros, Usted, para que los sanara. para hacerlo rey. Para hacerlo rey. Muchos buscaban a Jesús. Ay, perdón un momentico, no sé si me están viendo. Usted le puede dar una cosita que ya. Lo buscaban para hacerlo rey. ¿Por qué? Porque querían que alguien que el sucesor de David fuera él. Pero él, ¿qué hacía cuando lo buscaban para hacerlo rey? Él decía, uff, por fin alguien me reconoce, por fin alguien se dio cuenta que soy hijo de Dios. Camine a ver, ¿qué hacía Jesús? Oiga, ustedes sí leen la Biblia, y las porque se van a ser predicadores. ¿Qué hacía Jesús cuando lo buscaban para hacerlo rey? Alguien diga, ninguno. Cuando a Jesús lo buscaban para hacerlo rey, él se iba a un lugar solitario donde nadie estuviera y se ponía a orar. Uno de los mayores peligros que tiene un predicador, uno de los mayores peligros que tiene un adorador en la iglesia, son las adulaciones de la gente. Uy, es que cuando usted predica, cuando usted canta, y el problema no es que le digan a uno eso, el problema es que no se quiera al frente y que empiece a actuar en eso. Entonces no olvide nunca que aunque Dios le dé a usted la capacidad, la gloria solamente le pertenece a Dios. ¿Listo? Dígame sí o dígame no, porque como no me contestan, no sé si me están entendiendo o no. Listo, ok. No, no te entendí nada, Ingridita. Trata de acomodarme el celular. Ingridita, se te corta mucho. No, no te entendí. Con la cabeza los que estoy viendo, ¿están entendiéndome a mí? ¿A mí me escuchan bien? Sí, señor. Sí. Ok. Entonces, Ingridita, y el pastor Humberto te está diciendo que tienes problemas con el audio. Entonces, trata de poderlo ubicar porque no te entendí si era una pregunta o un comentario. O si quieres de pronto en el chat, si es la pregunta o el comentario, hacerlo. Y exacto, ahí la pastora Brigitte está viendo, escríbelo. Y la pastora Brigitte de pronto nos ayuda a leerlo ahorita cuando lo escribe. Bueno, ahora, cada cual desarrolla un estilo propio de enseñanza. Déjenme decirle también esto, y está su pastor y está su pastor en clase, y yo sé que ellos están de acuerdo conmigo. Pero algo que me molesta es cuando alguien quiere imitar a su pastor ahora. Obviamente es muy gratificante para nosotros como pastores cuando alguien de nuestro equipo sube a predicar y cosas que de pronto nosotros hemos enseñado, ellos los reafirman en sus enseñanzas. Caramba, me han puesto cuidado y han entendido lo que hemos enseñado. Pero es diferente que yo pueda decir o predicar sobre lo que he aprendido también de mi pastor, a que yo quiera imitar como mi pastor hace. Así que si mi pastor se para así, yo me paro así. Si mi pastor guiña el ojo, yo también guiño el ojo. Si mi pastor levanta la mano, yo levanto la mano. No, somos seres individuales y generamos o desarrollamos un estilo propio de enseñanza. ¿Qué tiene que ver con ese enseñanza? Un carácter, un entorno social, una experiencia, pero nunca ese estilo va a comprometer el mensaje. O sea, nunca va a comprometer el mensaje. Pero digamos, y perdónenme, hago la referencia. La, el vocabulario de una persona que de pronto fue a una universidad, hizo una maestría, hizo un montón de cosas, pues seguramente será mucho más que una persona que no ha ido a la universidad o que no hizo tantos estudios. ¿Cuál es más apto para predicar? Si Dios dio el talento, los dos son aptos, pero cometería un error el que no haya una universidad
de querer buscar palabras rebuscadas como las utiliza el que fue a la universidad porque es que les suena bonito. No, usted confía en lo que Dios le ha dado y predique la verdad como Dios se la dio a usted. Porque usted no está imitando lo que hacen otras personas, sino usted está generando su propia forma de predicar. Ahora, cuando nosotros decidimos en convertirnos en predicadores de la palabra de Dios y cuando situaciones nos han permitido entender que podemos hacerlo, entonces vamos a entender que es una actividad humana, pero que debemos estar dispuestos a buscar las herramientas humanas posibles para hacerlo. Entonces, por ejemplo, una herramienta, tomar el seminario bíblico. No solamente esta clase, porque esta clase le habla a usted de la homilética, pero otras clases le van a hablar de la hermenéutica, de la doctrina, de quién es Cristo, de quién es Dios, de la ética ministerial. Entonces, eso lo nutre a usted para tener un conocimiento global de cómo predicar la palabra. ¿De acuerdo? Pero además de tomar eso, entonces también en ese sentido, lo que yo les decía, no es suficiente solamente con que usted haga su devocional. Es importante y es primordial que usted haga su devocional. Pero qué bueno que usted tenga una Biblia de estudio, donde pueda mirar comentarios. Qué bueno también tener una libreta de notas con su libreta, tomar apuntes, ir sacando mensajes. Qué bueno que usted pueda escuchar a otros predicadores y escúcheme, y no le pedí permiso al pastor Humberto y a la pastora Vigi para esto, pero déjeme decirle que no todos los predicadores son buenos. Hoy tenemos nosotros el Internet y el Internet es tan bueno como tan malo, porque usted en la Internet puede encontrar tanto predicaciones tremendas como unos predicadores que hablan unas locuras que nada que ver. Entonces busque usted predicadores que realmente lo ministren, predicadores que en su predicación exalten el nombre de Cristo, nos lleven al arrepentimiento, el mensaje nos deje una edificación, porque es importante. Entonces, por ejemplo, yo tengo predicadores y yo le digo a la iglesia, me gustaría que si usted va a escuchar un predicador en la internet, tenga cuidado con eso. No escuche esos mensajes que te dicen que tú eres un superhombre, una supermujer y que sueñe conquistarás el mundo porque eres tan grandioso que Dios se fijó en ti porque no hay otro como tú. Si usted escucha mensajes de esos, salga corriendo. Eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios está fundamentada en la Biblia. La palabra de Dios nos lleva a confrontarnos en la realidad de quiénes somos y a estar en esta comunión con Dios. Así que trate de buscar ese tipo de predicadores en ese sentido, para que usted lo tenga, ¿listo? Y aprenda a adiestrar su oído para que usted sepa qué mensaje ya no es bíblico, qué mensaje ya no está en la palabra. Seguramente ustedes han visto esto en internet. Si no lo han visto, ni lo busquen. Pero si yo cojo ahorita un billetico y le digo que es que la plata habla y me la pongo en el oído, salga corriendo de ahí. ¿Usted qué hace mirando eso? Eso no tiene nada que ver con la palabra. Eso es pura manipulación y pura cosas que no son. Entonces, entiéndalo en ese sentido. ¿Listo? Ahora, un consejo que debe aplicar es nunca tomar bosquejos prestados. Si usted va a predicar, jamás tome bosquejos prestados. Por dos razones. La primera, porque eso se llama plagio y eso es pecado. Y si usted va a ser santo, pues no puede plagiar lo que otro ha dicho. Pero en segundo lugar, porque de pronto lo que usted está haciendo es privándose de la oportunidad de tener la revelación. O sea, qué espectacular cuando usted va y se mete en su lugar secreto. Y cuando Dios le empieza a usted mostrar las perlas de la palabra. Y cuando usted las entiende, y cuando usted las vive, y cuando para usted son una revelación. Y como decía Iván, cuando confrontan a usted, y después de confrontarlo, usted puede decir, wow, ahora voy a tomar esto que el Señor y lo voy a convertir en una enseñanza, lo voy a convertir en una prédica para poderlo compartir con otros. Es diferente. Así que nunca busque algo en que lo busque, en que lo eh, encuentre una predicación ya hecha. Usted busca en Google, predicaciones para el domingo. A ver qué salimos de paso. No, no. Eso no es la predicación. Busque lo que usted quiere. Ahora, preparar un mensaje para nada es un trabajo
Yo creo que el pastor Humberto y la pastora Virginia van a entender cuando digo esto, creo que Iván también me lo va a entender. Pero muchas veces no tenemos 4, 5, 6 y 7 horas buscando un tema y no encontramos. ¿Y qué hablo? ¿Y qué digo, Señor? Pero no sé qué hablar, no sé qué, no sé cómo manejar. Yo pensé que esto me pasaba solamente a mí, estaba frustrado diciendo, ¿será que sí nací para predicador? Hasta que una vez vi un documental de Spurgeon, y resulta que a Spurgeon, príncipe de los predicadores, le pasaba eso. Y dije, no, si le pasa, nos pasa a todos. O sea, ¿de qué me afano? Preparar un mensaje no es sencillo, porque vuelvo y le digo, no es lo que usted quiera. Empiezo a darle, por ejemplo, unas perlitas para que usted no va a caer en ese error. No es que usted diga, uy, yo creo que la iglesia como que está en envidia. Y entonces usted coja y diga, y la envidia es mala porque la envidia nos daña como personas y hace que salga nuestro orgullo. Y después usted dice, bueno, ¿y ahora cómo le meto versículos a eso? No, eso no es una prédica, eso es una cosa que usted dice a la iglesia. Y usted va a acomodar la Biblia para que la Biblia diga lo que usted quiere. No, usted primero lee un mensaje y lee una palabra en la Biblia y de la palabra que Dios le da, usted empieza a preparar un mensaje. Y es un trabajo duro, es un trabajo tedioso muchas veces, porque predicar, o sea, cuando nos ve predicar en el púlpito, ¿cuánto duramos en una predica? Bueno, yo que hablo mucho, una hora predicando. Pero para predicar una hora, tuvimos que pasar 7, 8, 9 horas preparando un mensaje, orando, escudriñando, estudiando, entendiendo. Así que no es un trabajo sencillo. Y es un trabajo en donde dependemos 100% del Espíritu Santo. O sea, yo necesito depender del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea el que me lleve a mí a entender el mensaje, ¿de acuerdo? Así que vamos a buscar esa parte. Dispongamos nuestro corazón para permitir que sea el Señor quien nos dé un corazón ferviente, humilde y consagrado. O sea, yo necesito ser humilde en lo que voy a enseñar. No puedo pensar que es por mi propia capacidad, mi propio talento. ¿Dónde encuentro yo? La palabra, cuando el Señor está enseñando acerca de la oración, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Y en tu lugar secreto el Señor te revelará y bueno, te recompensará público. Pero si yo lo tomo a los predicadores, usted no va a conseguir un buen mensaje para predicar el domingo si está viendo todos los días Yo Me Llamo. Si está que se termina de ver la serie en Netflix, que es que está tan buena, es que usted no se imagina cómo está esa serie. O si está tan ocupado que todo el tiempo está haciendo negocios. Si usted tiene una vida así, va a ser muy difícil que usted tenga tiempo para buscar el mensaje. La palabra dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Y una de las cosas que tiene que hacer un predicador es aprender a estar quieto en la presencia de Dios para escuchar. Recuerda, hermana Margot, que somos profetas y que un profeta es el que habla de parte de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a hablar de parte de Dios si nunca escucho a Dios? Si nunca me detengo a preguntarle qué es lo que Él quiere. Pues por eso necesito detener. ¿Listo? Entonces yo necesito aprender a pasar tiempo solo con Dios. Y les voy a decir una cosa. Usted no necesita sino sentarse unos minutos con una persona y usted va a saber qué es lo que ocupa la vida de esa persona. Entonces usted se sienta con una mamá y la mamá le dice, no, y es que mi niño, es que es un tal niño, y es que en el colegio le reconocieron, en la universidad y consiguió un trabajo y no sé qué tal. Bueno, pues el centro de esa persona son sus hijos. Usted habla con un señor de la iglesia y el señor le dice, no, y ahorita las eliminatorias y está jugando el partido no sé qué, y es que el jugador de tal que fue vendido a tal y no sé qué tal. Ay, ustedes saben quién invierte es la persona. O esa persona que sigue la serie, ¿no? En esa de Netflix que salió esto y salió esto y este le pegó y el otro hizo y no sé qué. O ahora que ven tantas series coreanas. Entonces, ay, sí, y tan lindo que es el protagonista. Así es que yo me lo suelo. Cuando usted encuentra gente así, lo que le está diciendo es en qué invierto mi tiempo, a qué le dedico más mi tiempo. Entonces, uno de los predicadores, perdón que le dé la pauta ahí, uno de los predicadores que a mí me encanta se llama Paul Washer. Y este señor tiene unas palabras que son tremendas. Y él decía
que conocer la palabra es invertirle tiempo. ¿Listo? Así que yo tengo que entender que tengo que pasar tiempo. Pedro, ¿cuánto tiempo pasaba con Jesús? En el ministerio público de Jesús, ¿cuánto tiempo pasaba Pedro con Jesús? A ratico los fines de semana, por las noches después de venir de trabajar. ¿Cuánto tiempo pasó Pedro con Jesús? ¿Cuánto tiempo pasó Pedro con Jesús? Pregunta. Pasaba siempre con él, ¿no? Siempre con él. Desayunaba, almorzaba y comía con él, ¿verdad? Cuando Pedro intentó negar a Jesús, en una de sus tres negaciones, Mateo 26:73, dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. O sea que la gente nos va a descubrir, ¿por qué? Por la manera como hablan, por la manera como decimos. Entonces, yo no sé, déjenme hablar un momentico del devocional, pero tiene que ver más allá con esto. Pero déjenme decirle cómo, ahora, no es que eso sea así como lo estoy diciendo, pues como para que usted me entienda. Su corazón es un archivado. En su corazón se archivan todas las cosas que usted permite que entren a su. Y usted está en una situación difícil, se le vino un problema. Y usted dice, Dios, ayúdame en este problema. Y el Espíritu Santo quiere ayudar. Entonces va a abrir el archivador que es su corazón. Y va a buscar esa palabra que usted haya leído para traerla a su mente y a su corazón y recordarla. Pero cuando el Espíritu Santo abre el archivador va a encontrar, yo me llamo, La Casa de Papel, las eliminatorias del Mundial de Fútbol. ¿En qué lugar va Millonarios o en qué lugar va Santa Fe o en qué lugar va Nacional? Entonces, pues el Espíritu Santo no va a encontrar nada porque simplemente usted no ha llenado su corazón con la palabra. Usted ha llenado su corazón con todo menos con la palabra. Entonces necesita usted llenarse de la palabra. Un predicador tiene que pasar tiempo con la palabra, porque vamos a hablar de parte de Dios, ¿de acuerdo? A partir de eso, entonces vamos a hablar del predicador y su mensaje. ¿Quién es el predicador y cuál es su mensaje? Entonces, un predicador del Evangelio es aquel que por la gracia y la obra del Señor en su vida ha sido apartado para llevar el mensaje. Lidia, tú me hablaste hace un momento de la gracia. Dime qué es gracia. ¿Qué es gracia, Lidia? Pastor, yo la gracia la entiendo como el amor inmerecido que Dios nos da a nosotros. Es un amor, Él nos ama, así hayamos perdonado, así hayamos pecado, como seamos, Él nos ama y nosotros no somos merecedores de ese amor. Para mí eso es la gracia. Listo. Ahora dime por qué no somos merecedores de ese amor. Porque continuamente nos equivocamos, fallamos, por lo mismo que de pronto decía ahorita el pastor, nuestro corazón tiende a fallarle a él. Ok. Gracias, Lidia, tienes razón. Pero ¿por qué no la pregunta? Y déjenme ir un poquito más a fondo, porque a veces es tan repetitivo que decimos, la gracia es un favor inmerecido, y nos quedamos ahí. Ah, sí, el favor inmerecido, ah, sí, tan chévere. Pero la pregunta es ¿por qué es inmerecido? Y ese merecido es porque nosotros somos personas pecadoras, porque nuestra condición humana sin Cristo era perversa y era apartada de Dios. Pero siendo nosotros perversos, Dios nos apartó para llevar un mensaje. Y un mensaje que viene de parte de Dios. Por eso es tan duro escuchar predicadores fraudulentos de la palabra. Por eso es tan duro escuchar a personas que hacen del púlpito un banco de mercancía donde pacte, siembre, o vas a lograrlo, o vas a poderlo. Nos desviamos realmente del mensaje de la cruz, del mensaje de la salvación. Así que en ese contexto, cuando yo he sido alcanzado por la gracia de Dios, voy a ser un predicador en potencia. O sea, todos podemos predicar. Y si no había estudiado milética o nunca he hecho un curso en la iglesia, la mejor manera de predicar es cuando yo cuento mi testimonio. Yo era esto, yo vivía así, yo caminaba de esta manera, esta era mi vida y un día vino Cristo a mi corazón y me transformó en el hombre
o en la mujer que soy ahora. Hablamos de un predicador que tiene un llamado ministerial. Entonces, esta persona ya es algo diferente. Porque la persona que ha sido llamada al ministerio de la predicación, lo primero que tiene que entender es que ha sido comisionado. ¿Qué es comisionado? Como que se le delegó una tarea. Y la tarea que tiene el predicador es predicar la palabra. Y para que él cumpla con esa comisión que se le dio, tiene que conocer la palabra, tiene que empaparse de la palabra, tiene que hablar la palabra. Eso es lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Aquí muchos de los que están son casados. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando nosotros llevamos un buen tiempo con el esposo o con la esposa, muchas veces los gestos, los chistes, los comentarios y la forma de hablar es similar a la de nuestro esposo o nuestra esposa. ¿Por qué? Porque de tanto estar cerca a esa persona, empezamos a adoptar cosas que tiene esa persona. Bueno, ¿quiere hablar como Jesús? Pase tiempo con Jesús. ¿Quieres sentir el amor que sintió Jesús o quieres experimentar? Pase tiempo con él. De otra manera, no hay una forma. ¿Listo? Entonces, primero, entienda que ha sido mencionado. En segundo, es el Espíritu Santo el que le guiará a ser un intérprete. En las herramientas que les he dicho que tomemos, en esas herramientas está, por ejemplo, la hermenéutica, que es una materia que ustedes van a ver. Y la hermenéutica es cómo yo hago una exégesis del texto bíblico, cómo yo hago que realmente la palabra diga lo que dice y no lo que yo pienso que debe decir. Entonces, por ejemplo, voy a preguntarle a quién le pregunto, espere, quién no le preguntó. A José. José, ¿cómo estás? José, dime, Hola, ¿qué buenas pasó noches. cuando... Bien, ¿cómo estás? Dime qué pasó cuando Pablo se cayó del caballo. Dime qué pasó cuando Pablo se cayó del caballo. No, no sé. ¿No sabe qué pasó? Bueno, Ingrid, dime. Ah, Ingrid, no sé si ya tienes audio o Paola. Y Alguien para que que me diga qué tengo. ¿Aló? pasó. Aló. ¿Qué pasó cuando se cayó del caballo? Quedó ciego. Sí. ¿Quedó ¿Pastor? ciego? Ok, listo. Y yo quiero preguntarte, ¿y dónde dice que Pablo se cayó de un caballo? Solo dice que cayó, Pero pero no de un no, caballo. no sé, bueno, Ah, se dice, cayó, pero no se cayó de un caballo, sino que dice que se cayó y pues obviamente perdió pues la visión. Bueno, pero ahí ya Lisita, todo lo algo que que yo he dice la escuchado a palabra. predicadores que dicen que Pablo se cayó de un caballo. ¿Y sabe por qué? Porque es que yo necesito decir lo que dice la palabra, no lo que dice el público. Creo que el pastor Humberto me estaba hablando, perdón. Así como el presidente de Venezuela que dijo que Jesús eh, había nacido Palestina. Cerraste el en micrófono. Palestina, en Palestina. Con el Ajá, Imperio Español. listo. Entonces resulta veces que nosotros predicamos lo que se nos ocurre porque lo hemos escuchado. Entonces yo necesariamente necesito ir a la palabra y entenderlo. ¿Y quién es el que me lleva a mí a interpretar mejor la palabra? El Espíritu Santo. Por eso necesito la comunión con el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? No sé si me están viendo que descanso, pero ya son las 8:30. Sigamos ya derecho, ya para descansar 10 minutos y ver 5 minutos de clase. Ya sigamos derecho. Eh, en ese sentido, ya usted sabe primero que ha sido comisionado. El segundo, que el Espíritu Santo le da el conocimiento. Pero ahora, su vida y el mensaje, y escúchenme que esto es bien importante, su vida y el mensaje tiene que ser cristocéntrico. Su vida y el mensaje tiene que ser cristocéntrico. José, esta sí me la puedes contestar. Dime qué significa que un mensaje sea cristocéntrico. Perdón, no le escuché bien. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué significa que un mensaje sea cristocéntrico? Ah, sí. Ya. ¿Me escuchan? Sí te escucho, sí te escucho. Ah, o sea, el mensaje tiene que, pues, hablar de Cristo, pues, ser centrado en Jesucristo y no, digamos, tanto pues, en otros aspectos como que la prosperidad o cosas externas, sino, o sea, que el mensaje sea principalmente de Cristo. O sea, pero entonces, sí, lo que está diciendo tiene razón,
pero entonces quiere decir como que no es que en los puntos toque a Cristo en algún momento, no, no, no. Lo que quiero decir es que todo mensaje me debe llevar a Cristo. Todo mensaje me debe llevar a tener comunión con Cristo. Porque ahí es donde empezamos a ver el desfase, empezamos a colocar sermones muy humanistas centrados en el hombre, en cómo nos sentimos mejor, en cómo nos dan una palabra que nos motive y nos anime para darnos cuerda. No, no, no. El mensaje me debe entender o me debe llevar a entender la necesidad de tener una vida que dependa de Cristo, una vida que esté centrada en Él. ¿De acuerdo? Ahora, entiende lo que dice, lo que Dios dice y la capacidad de llevar el mensaje claro, vivo y sencillo. O sea, yo tomo la perla, que es la palabra. Dios me habla a mí, como lo dijo Iván en un momento determinado. Y ahora el predicador lo que tiene que hacer es, esto que Dios me ha dado, ¿cómo lo organizo? De una manera clara para que yo pueda entenderlo. Hay un texto de Nehemías, ustedes conocen Nehemías, la cita que voy a leer es de la lenguaje actual, pero en Nehemías capítulo 8, versículo 7 al 8 dice lo siguiente. Después de esto, los siguientes ayudantes de los sacerdotes ayudaron al pueblo a entender la ley de Dios. Ellos leían y traducían con claridad el libro para que el pueblo pudiera entender. ¿Qué dice que hacían los ayudantes? Tomaban la palabra y se lo daban a la gente, de pronto que no tenían la misma capacidad de ellos, para que ellos pudieran entender esa palabra. Entonces lo que usted hace es tomar la revelación de Dios y convertirla en un mensaje sencillo y claro que la gente pueda entender. ¿De acuerdo? Entonces, la responsabilidad del mensaje que va a compartirse tiene que tener eso. Primero, tiene que compartirlo una persona idónea. Aide Yolima, dime qué significa que una persona sea idónea. ¿Qué significa ser idóneo? Una persona idónea. eh, no, pues una persona como escogida, idónea, escogida, no sé. El concepto no es escogido. Iván, ¿qué será idóneo? Iván. ¿Que se complementa? No. Idónea. Déjeme colocarlo con un ejemplo. Dime. ¿Que nos puede potencializar? No. Una persona idónea es una persona capacitada para llevar un mensaje. Se ha caído el profe. Ahí volvió el profe. Pensé que era yo. Debe ser que también se cayó del caballo. Persona idónea, que dije la persona idónea que no alcancé Profe, que Es si se una cayó el persona, caballo. es una Ya, ya. persona capacitada para dar el mensaje, dijo el pastor. Listo. Perdóname que es que se me fue otra vez. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, es una persona que tiene la capacidad de llevar el mensaje. Entonces, por ejemplo, hermana Margarita, el domingo el pastor Humberto te dice, hermana Margarita, como estamos viendo lo de la guerra de Israel, necesito que lleve un mensaje escatológico el próximo domingo, así que por favor tiene a partir de ahorita para que prepare ese mensaje escatológico. ¿Te sientes idónea para preparar ese mensaje ya? Hermana Margarita, quedó fría, ¿sí ve? Margot, profe. Ah, Margot, Margarita no está. Margarita, Por eso no le contesté porque yo dije, no. no, yo dije quedó fría. ¿Está lista para prepararse ese mensaje, hermana Margot? No porque nunca he predicado. Bueno, pero ¿y por qué no más? Porque no eres idónea en el tema. Entonces, idónea más que potencializar todo es que yo me capacite para hacer lo que voy a hacer. Entonces, una persona que va a predicar tiene que ser una persona que sea capacitada. Y capacitarse tiene que ver con me he preparado para hacerlo. El mensaje tiene que tener un propósito. ¿A qué me refiero? No es decir muchas palabras por decirlas. ¿A qué me refiero?
Hermanos, en esta noche yo quiero hablarles del arrepentimiento, porque la verdad el arrepentimiento es muy importante, porque cuando nosotros pecamos, cuando pecamos resulta que nos separamos del Señor, y por eso vino Cristo y proféticamente nos han hablado de que Cristo va a venir por segunda vez. Ahora, ¿cuándo viene por segunda vez? Pues tenemos que entender que vino por primera vez, porque cuando Jesús nació en un pesebre, ahora recuerden que nació en un pesebre porque Isaías ha dicho que en la cruz del Calvario lleva nuestros pecados. O sea, todo lo que estoy diciendo está en la Biblia, pero ¿qué entendió usted? Nada. Entonces, predicar no es decir un montón de cosas. La predicación tiene que tener un orden. La predicación tiene que tener un desarrollo. Así que tiene que tener un propósito. Entonces, cuando usted predique, usted tiene que saber qué es lo que quiere que al final la gente sepa. O sea, usted predica, pero usted tiene que de antemano decir, ok, cuando yo termine de predicar, la gente lo que espera es que entienda y qué es lo que usted quiere que entienda en eso que usted está diciendo. Le estoy dando pildoritas para las predicas que van a hacer, ¿listo? Su mensaje tiene que ser bíblico. ¿A qué me refiero bíblico? Que no podemos mezclarlo el mensaje con las filosofías o las posturas humanas, tampoco con mis propias ideas o pensamientos. A veces tenemos gente superdotada, no sé si la ha pasado para Humberto, que se sube al púlpito es hablarnos de su sabiduría. Y como dijo el filósofo tal, y como dijo el... No, 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 no. O sea, no se sube al púlpito a descrestar. No se sube al púlpito a que la gente diga, wow, qué conocimiento. Súbase al púlpito a predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la encuentra en la Biblia. Es donde está, ¿listo? Debe ser una persona capaz. Y así como idóneo es una persona que se ha capacitado, una persona capaz es una persona que tiene la capacidad de tomar un mensaje complejo y hacerlo sencillo. Que tiene la capacidad de hablar un tema, la escatología. La escatología es un tema bien complejo, bien denso en la Biblia. Bueno, pero usted tiene la habilidad en Dios de coger eso tan complejo y llevarlo y explicarlo de una manera simple y sencilla para que la gente lo pueda entender. ¿Listo? El mensaje tiene que ser ordenado. Y ser ordenado es que tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. Y eso nos lleva a algo que a veces, y no lo digo como chiste, ni lo digo molestándonos o queriéndonos insultar, sino lo digo es porque nos cuesta, nos obliga a pensar. O sea, un mensaje tiene que pensarse. Entonces, ¿cómo voy a llevar el mensaje? ¿Cuál va a ser mi introducción del mensaje? Cuando haga esta introducción, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué puntos quiero tocar dentro del mensaje? Para que al final la gente que me está escuchando entienda qué es lo que quiero que entienda. Entonces, en ese sentido, tiene que ser ordenado. La persona tiene que tener el don de la palabra. Entonces, el don de la palabra tiene que ver con cosas ya más externas. ¿A qué me refiero? Tiene que hablar claro, tiene que vocalizar, tiene que hablar con una voz audible, tiene que tener cambios de voz, ¿de acuerdo? Entonces hay momentos donde usted puede subir la voz, hay momentos donde puede bajar la voz, y eso lo hace porque usted quiere darle una mayor intencionalidad a lo que está diciendo. Tiene que tener momentos de pausa, tiene que tener cuidado con las muletillas, porque a veces es, bueno, vamos a hablar acerca de la salvación, ¿me entienden? Porque es que la salvación es bien importante, ¿me entienden? Porque en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿me entienden? Entonces, cuando hablamos de la salvación, estábamos hablando del Redentor del mundo, ¿me entienden? Y me entienden, y me entienden, y me entienden. Entonces, puede ser que ese me entienden que usted utilice todo el tiempo, o la muletilla que usted utilice, distraiga a las personas del mensaje que ustedes están dando, ¿me entienden? Entonces, es corregir el no tener esas muletillas, y cuando van a predicar, la idea es eso, saber cómo usted está haciéndolo en su elocuencia, manejar los nervios. Es manejar los nervios, es saber de qué manera lo hace, ¿de acuerdo? Y ser una persona de oración. O sea, la importante, y creo que es lo más importante, que usted sea un hombre o una mujer que tenga comunión con Dios. ¿Por qué? Porque va a hablar de la palabra de Dios. Y usted necesita que Dios sea el que le diga eso. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del predicador como una persona de oración y de unción, los grandes predicadores
pasan tiempo de intimidad con Dios, de comunión con Dios. Eh, ¿Cuánto tiempo invierte un gran músico en estudiar su instrumento? ¿Cuánto cree? ¿Media hora al día? ¿Una hora cada 8 días? ¿Cuánto invierte un gran pianista o un gran violinista para tocar el instrumento magistralmente? ¿Cuánto cree? Yo creo que todos los días, ¿no? Horas. Ujú. Muchas Horas. horas diarias. Cada 4 años hay una cosa que se llama los Juegos Olímpicos y hay una prueba reina que se llama los 100 metros planos. Esa prueba dura, creo que el récord está como en menos de 10 segundos, 9 segundos algo. ¿Cuánto cree que se preparó esa persona para correr esa distancia en 9 segundos? ¿Cuánto tiempo se preparó? Más de un año. ¿Más de un año? Ok, toda su 4 vida. años. Toda su vida, 4 años esperando la próxima competencia para hacerlo. ¿Cuánto cree que usted tiene que prepararse para predicar la palabra de Dios? En la iglesia hay un piloto, el piloto estudió y me dijo algo que me puso a pensar. Me dijo, algo que me impactó cuando yo salí del curso es, señor piloto, ya recibe su grado y todo, usted es consciente que cuando usted vaya a pilotar el avión, cuando suba al aire, el número de pasajeros que tenga el avión son su responsabilidad. Que las vidas que estén allá sean 10, sean 50, sean 100 o sean 300, cuando usted esté en el aire, son su responsabilidad, porque el único que puede pilotear el avión es usted. Ahora, quiero colocarse en nuestros términos. Usted entiende que cuando usted se sube a un púlpito a predicar la palabra, usted es responsable de lo que la gente entienda bien o entienda mal. Esa es la responsabilidad. Por eso necesitamos del Señor. Ahora, usted dirá, no, pero es que eso no hay tiempo de predicar, no hay tiempo de orar, pero no hay tiempo de buscar. Pues es una mentira del diablo. Piense nomás, haga un ejemplo o un ejercicio, más que ejemplo es un ejercicio. ¿Cuánto tiempo se pasa en el celular? ¿Cuánto tiempo pasa en las redes? ¿Cuánto tiempo pasa maqueteando, digo yo, haciendo nada? Les dije hace un momento y se lo repito, Mateo 6 dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Llora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea que no piense que usted va a recibir la revelación de Dios estando ahí. Hay un texto en Jeremías que utilizamos mal. Es más, es tan mal utilizado el versículo que lo utilizamos como el teléfono de emergencia de Dios, creo que lo llaman. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y usted dice, uy, sí, se me dañó la uña, ay, clamo a Dios. Me falta la plata para recibir el agua, clamo a Dios. Se me destapó la calza de la muela, clamo a Dios. No, no, no. El versículo completo dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que lo que está diciendo es que cuando yo entro en la palabra, Dios me va a mostrar su revelación. Así que el mensaje de un buen predicador, escúcheme esto, es el resultado no solamente de su esfuerzo intelectual, sino más bien es el resultado de una íntima relación con Dios a través del Espíritu Santo, donde Dios colocará en usted el mensaje y su corazón quedará allí con él. Traducción lenguaje actual nuevamente. Jeremías 29:9 dice lo siguiente. Hay días en que quisiera no acordarme más de ti, ni anunciar más tus mensajes, dice Jeremías. Pero tus palabras arden dentro de mí, son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no puedo quedarme callado. Así que dice que nosotros no podemos quedarnos callados con el mensaje cuando lo tenemos en el corazón. Ahora cambia lo que le dije hace un momento. Piensa en una persona que le encanta el fútbol. O sea, hasta el pasado le gusta el fútbol, a mí también me gusta el fútbol, o sea, nos gusta. Pero digo, alguien que usted realmente diga, es que esta persona es fanática. Y esa persona no es sino que usted le toque el tema y nadie lo cae. Y le habla del jugador y de la transferencia y del entrenador y del técnico y no sé qué. Busque cualquier otro tema, la moda, la serie, y no los cae. Eso deberíamos hacer nosotros cuando nos toquen el tema de la palabra. Que fluya, que el mensaje esté en nuestro corazón, porque es lo que Dios quiere. ¿Listo? Bueno, el mensaje es una estrategia de Dios. ¿La estrategia para qué? Para cambiar la palabra. El mensaje es el vehículo que Dios ha utilizado
para la proclamación del reino. Por eso le digo que es importante el mensaje, la palabra. Es importante que Dios nos haya dado una capacidad de hablar, un vocabulario que pueda ser entendido y que nosotros llevemos a la gente a convencerse de su pecado y a conocer al Señor a través de la palabra. Entonces el mensaje o el propósito del mensaje es confrontar al hombre llevándolo a tomar una decisión. Y era lo que yo le decía. O sea, cada mensaje nos debe llevar a que la gente piense, bueno, ¿qué voy a hacer con lo que me dijeron? ¿Voy a aceptar lo que me dijeron? ¿Voy a cambiar una forma de vida, un estilo de pensar? ¿O voy a ser diferente? ¿O voy a seguir igual? Deuteronomio 11:26 dice, hoy mismo deben elegir si quieren que les vaya bien o si quieren que les vaya mal. Está hablando en Deuteronomio. Entonces quiere decir que el mensaje es una palabra que debe producir en las personas una convicción y un cambio, una rendición, una obediencia, un sometimiento a la palabra. Cuando nosotros predicamos eso, el mensaje se va por otra parte, deja de ser inspiración divina y entonces simplemente se convierte en palabrería. Yo no sé si el pastor se acuerde, cuando nosotros dos estábamos empezando nuestro ministerio, nos tenían castigados y estábamos los dos castigados al servicio de las 5 de la tarde. Y una vez invitaron a un predicador. Y ese predicador en serio que nos acordaba la misericordia de Dios. No tenía fin. Toda la iglesia se está durmiendo, literal, toda la iglesia está durmiendo. Y nosotros dos también nos estábamos durmiendo. Pero lo cierto era que el predicador decía, y estoy predicando en la unción de Dios, aunque ustedes no lo entiendan. Cuando la unción de Dios está, todos se dan cuenta. O sea, yo no puedo asumir algo que no. Y a veces caemos en la palabrería. O sea, que el día que usted predique, que no sea solo palabrería, sino que sea el mensaje de Dios. Ahora, en el perfil del Pastor de predicador, Deuteronomio, ¿qué? Perdón, Deuteronomio no lo alcancé a 11:26. 11:26. Cuando hablamos del perfil del predicador, ahora recuerden que yo no les voy a mandar el resumen hoy, porque estoy sin internet y lo tengo en el computador y no tengo cómo sacarlo. Pero mañana mismo se lo mando al pastor, mañana o el sábado, y para que lo tengan, ¿listo? Cuando hablamos del predicador, el perfil del predicador, perdón, tenemos que entender que el predicador se convierte en una figura pública. O sea, no podemos evitarlo. O sea, no podemos tener una cortina. No, no, el predicador tiene que estar, y muchas veces eso lo vamos a hablar más adelante, no solamente predicamos con las palabras, sino que nuestra movimiento y nuestra actitud hace que lo que estamos hablando tenga más relevancia. Entonces somos una figura visible, pero siendo una figura visible, tenemos que tener en cuenta, escúchenme acá, la humildad. ¿Cómo está usted en su testimonio? ¿Cómo está en su humildad? Predicadores de la palabra. ¿Cómo están en su sujeción y en la obediencia a las autoridades? Porque acá es donde nos podemos distraer. Vuelvo a leerle de la traducción lenguaje actual lo que Pablo le dijo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Dice, si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. No debe ser borracho, ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Por último, debe estar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase la vergüenza delante de ellos, ni caiga en alguna trampa de Satanás. Entonces lo que nos está diciendo acá es que el predicador debe cumplir algunas características. Primero, un llamado de Dios. No es usted el que se hace predicador, es Dios el que lo llama. Es más, ¿cómo un error en los que cae mucha gente. Usted está estudiando en el seminario,
Pero cuando usted termine el seminario, seguramente le van a dar un título y ese título dirá un seminario en teología, no un pastorado. Porque es que el pastorado no es algo que da el hombre, el pastorado es algo que da Dios. La predicación no es algo que da el hombre, la predicación es algo que da Dios. Debe predicar la sana doctrina. Ahora, en esto yo siempre molesto a la iglesia, porque a veces nosotros encontramos gente que llega a la iglesia y le pregunta a uno, perdón, ¿esto es sana doctrina? O sea, yo la verdad no creo que yo llegue a ningún lugar y pregunte, oiga, ¿esto es sana doctrina? Y me digan, no, no, acá no entre que esto no es sana doctrina. O sea, en ningún lado me van a decir eso. ¿Cómo conozco yo la sana doctrina? Cuando conozco la palabra, cuando sé. ¿Cómo conoce usted un billete falso? Cuando conoce bien el verdadero. Usted no puede saber si hay un billete falso si no conoce el billete verdadero. Usted no puede saber si lo que le están enseñando es malo si no conoce cuál es la verdadera doctrina de Dios. Entonces, para eso tiene que aprenderla para predicarla. Debe caminar en santidad, debe tener un corazón limpio, debe gozar de buena salud, o sea, tiene que tener la capacidad de hacerlo de la mejor manera. Debe mostrar, escúcheme, estas dos características son súper importantes: humildad y dominio propio. La humildad es que no se le suba los humos a la cabeza. Y el dominio propio es que sepa reaccionar frente a las diferentes circunstancias que hay en la vida. Una de las peores situaciones que he vivido, yo no sé si al pastor Humberto alguna vez le ha pasado, pero una vez fui a una visita, y esa visita en serio que salí mal, porque la persona me dijo, vea, pastor, la verdad quiero decirle algo, y yo que lo que pasa es que a mí su prédica no me ministra. Uy, eso es como decirle a Messi, usted no sabe jugar fútbol. O sea, lo peor que usted le puede decir es, uy, ¿cómo así? O sea, usted se compone, pero resulta que va usted a recibir comentarios de esos, o va a recibir palabras de esas. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cuál es su propio? ¿Cómo va a entender lo que le están diciendo? Tiene que tener una buena conducta, tiene que tener amor por las almas, pero un amor verdadero. Tiene que respetar la autoridad. Por favor, ahí en respetar la autoridad, solamente para que lo lea en su devocional, Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, en siendo igual a Dios, no estimó el ser como Dios en cosa para que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Cristo nos dio ese ejemplo de respeto a la autoridad. Y tenemos que tener una formación académica, porque eso es lo que nos permite estar allí. Creo que me sobró mucho tiempo de la clase, pero bueno, espero que haya sido de bendición. Nos quedaron 7 minutos, qué pena, de clase. Pero espero que la próxima esté animado. Ya no sé si el pastor Humberto delega un monitor o cómo lo hacemos. O yo mientras tanto le mando, el resumen se lo mando el sábado al pastor. Si puedo mañana se lo mando mañana, si no el sábado se lo mando al pastor Humberto para que ya les llegue. Y la próxima jueves, entonces nos vemos ya y de pronto vamos preguntando quiénes se animan a predicar en el chat para que podamos preparar eso. Lo de Iván, y si hay otro predicador, ya dije que de pronto se me pueden mandar la predicación para hacerle algunas correcciones. Y los que no alcancen a predicar, el trabajo va a ser el preparar el mensaje escrito y que me lo presenten para poder hacer las correcciones. ¿Listo? Entonces, eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario antes de terminar, y si no, para orar y terminar la clase. Una pregunta, o sea, escribimos la predicación a mano y se la enviamos. No, no entendí. ¿Cómo así? No entendí. El profesor se fue, así que miren a ver cómo van a hacer. ¿Explico? Profe, le están haciendo una pregunta, que que si Perdóname. la, que si la prédica la tienen que hacer a mano, es escrita, es presencial. Explíqueles, por favor, cómo es. Listo. Entonces, a partir de la clase número 7, voy a procurar yo dejar un poquito de tiempo y vamos a dejar más o menos 40 minutos después de la clase. Entonces, cuando ya la próxima clase me digan quién quiere predicar, yo voy a hacer como el horario, y entonces la idea es que a partir de la clase 7, 3 personas van a predicar por clase. Si no alcanzan todos a predicar, los que no alcancen a predicar,
me van a presentar una prédica diligenciada, ahora bien bonita, pues en computador o si no tiene computadora a mano, pero la idea es que sea bien entendida. Y esa prédica va a tener lo que vamos a ver en clase. Hoy apenas vimos la introducción, pero yo les voy a enseñar que es un título, que es una introducción, que es un desarrollo, que es una conclusión. Y la idea es que su prédica tenga esos elementos, pues que la presenten escrita. O que cuando usted predica, yo pueda identificar que usted tuvo esos puntos. Ahora, no tiene que decir, recuerde que la prédica no es una exposición. No me diga el punto 1 o el punto 2, bueno, a menos que usted lo tenga así, porque yo en la iglesia sí, por ejemplo, digo, mi primer punto es, pero la idea es que no sea una exposición como de colegio, sino que usted realmente sepa que ese día nos va a predicar. Y hágalo no como presentando una tarea, sino como predicar. Los que no alcancen, lo presentan escrito. A Iván le decía, y no sé si hay otra persona acá que predique en la iglesia, porque bueno, vamos a escuchar a Iván, pero ustedes han escuchado a Iván. Entonces yo preferiría ver una predicación de Iván y hacer unas correcciones a él si tengo que hacerle esto, pero más bien darle la oportunidad a los que no han predicado para hacerlo. Oye, pastor, pues es que me da pena, ¿no? Igual lo que usted diga queda entre nosotros, pero la idea es que usted pueda decir, oiga, no, definitivamente no me fluye, o usted se puede llevar una sorpresa y decir, oiga, no sabía que tenía la habilidad de hacerlo. ¿Listo? Entonces va a ser a partir de la semana 7. Entonces la idea es que la semana entrante ya me digan, oiga, yo sí quiero predicar. Y los que me digan que yo quiero predicar, entonces yo ya hago una listica y les voy a asignar los días en donde usted va a predicar. La prédica que presenten solamente puede durar máximo 10 minutos, porque es para que puedan predicar por clase 3 personas. Entonces máximo 10 minutos. ¿Listo? ¿Algo más? Yo. Dime. Y ay, es que a mí me da mucha pena, pero no se podría de pronto como hacer un video y de pronto enviárselo y pues que usted lo califique, ¿no? Como en video mejor. ¿Cuántos videos del pastor has visto el domingo? Pues a veces veo, a veces no veo. Pero en diferido, pero en público, en el domingo él está. No, tranquila, no te preocupes. Hay que aprender a vencerlo. Ahora, lo máximo que puede pasar es que no fluyas, pero qué tal que fluyas y qué tal que sea lo que Dios tenga para ti. Entonces, no te preocupes y ninguno se va a burlar porque todos van a pasar y todos seguramente lo van a hacer muy bien, pero seguramente todos también van a tener errores. Entonces, la idea es que aprendamos y por eso lo estamos haciendo en un lugar cerrado, solamente es del curso, no es de nadie más. ¿Listo? Ánimo. Ok. Desde ya vayan pensando en sus devocionales. ¿De dónde sacan el tema? De sus devocionales. De sus devocionales pueden ir preparando un tema de acuerdo a lo que yo les habla. ¿Listo? Listo. ¿Algo más? ¿O ya? Una Yo creo, pregunta, pastor. Dime, hermana Margot. Lo que pasa es que cuando el pastor dijo que una persona idónea era una persona capacitada, pues yo Ujú. siempre he entendido que uno siempre decía, Señor, dame la persona idónea para casarme, ¿sí? Entonces, o Ujú. sea, pues sí, yo entiendo que esa persona también tiene que ser capacitada para llevar ese rol. ¿Qué diferencia hay Ujú. entre los dos? Lo que pasa es que idóneo, entonces en ese sentido que tú lo estás hablando, por ejemplo, en el matrimonio, es que la persona tenga la capacidad de crear una familia con la persona que está al lado. Pero acá en este sentido que es diferente, es como que tenga la capacidad. Ahora, por ejemplo, yo te coloqué algo muy, muy fuerte, vas a preparar un mensaje escatológico, era para el ejemplo, pero idóneo es que hayas tenido la capacidad de poder entender la palabra, de poder expresar un mensaje y de poder llevarlo, ¿de acuerdo? Entonces, que con los elementos que te vamos a dar en esta clase, hoy apenas estábamos hablando del carácter, de qué es un mensaje y todo, vamos a empezar a desarrollarlo durante todo, vamos a explicar qué clases de mensajes hay, qué clases de prédicas, entonces que tú puedas mirar cómo desde la capacidad preparas un buen mensaje, ¿listo? Gracias, Paz. profe, Bueno. listo, muchas gracias. Una pregunta, ya para que cerremos. ¿Qué tal si usted ahí está mirando todas las personas que están en la pantalla, a excepción de Luisito que no está, Iván de pronto ahorita, no sé, se le caería la señal, pero su merced, ¿por qué no escoge, porfa, así como a dedo,
su monitor de clase, la persona que le puede tomar asistencia, que le puede ayudar. Bueno, voy a mirar la persona que tengo acá de frente en mi pantalla y la persona que está de frente, me acerco a mirar el nombre y se llama Ingrid Hernández. Ha salido favorecida. Listo. Perfecto. Listo. Ahí está. Ingrid, Listo, ¿acepta pastor. o no Pero acepta? Ingrid no ha dicho si acepta. No, Ingrid no tiene sonido, no tiene audio, entonces ella Sí, gustosamente. entonces yo no escuché. El pastor No dijo, entiendo no por qué tiene te ríes. audio, porque él dijo que no tenía audio, entonces no escuché a quién escogieron de monitor. Oiga, y ahora sí se escucha claritico. El ¿Sí? Señor hace cosas especiales. Bueno, listo. Entonces ya Bueno, quedó Paz. Ingrid y ahí vamos hablando de pronto, Pastor Humberto. Ya la teníamos acá lista, pastor. No hay ningún problema. Ah, bueno, de pronto si me haces el favor y le regalas a Ingrid el teléfono mío o a mí el de ella para que podamos tener el contacto y yo le mandaría entonces el material a Ingrid de lo que vamos viendo cada materia, listo, cada sesión. Listo, pastor. Claro que sí, claro que sí. Ok, bueno, entonces, gracias por este tiempo. ¿Algo más, Pastor? No, Ya estoy perfecto, enseñando. pastor. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias también por sacar su tiempo. Sé que esta clase va a ser muy especial. Escogimos dos buenas materias, escogimos un buen profesor para que nos esté acompañando en cada una. Entonces, les animamos para que sigan ahí. Ya la otra semana seguramente tendremos más, algunos otros estudiantes que nos hicieron falta. Y bueno, entonces animarlos. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Aquí concluimos y ya, listo. Que pasen una bonita noche. Dios los bendiga. Juiciosos todos. Hasta luego. Gracias, Buenas noches, pastor. muchas gracias. Bueno, chao, Chao. chao.